Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y hoy nos acompaña una terapeuta, la mejor que hay en el noreste de la República, terapeuta de parejas, psicóloga, también de las mejores, amigaza, además, nuestra amiga Wendy Requenes. Mi querida Wendy, bienvenida. Hola, Gracias. Leti, mil gracias, contentísima por estar otra vez aquí. Híjole, este tema es bien importante para poder mantener nuestra salud mental, el pasado, cómo poderlo dejar atrás y cómo poder superar pues lo que ya pasó, ¿no? Exactamente, fíjate que a veces nos cuesta muchísimo, sobre todo en lo que viviste antes, pueden ser en relaciones familiares, de pareja, de amistad, o como dicen a veces, es que el tiempo pasado fue mejor, esa frase que está muy acuñada y que dicen, es que el tiempo pasado fue mejor, y a veces no es cierto, porque no quieres vivir el presente. Y yo creo que le pasa a muchas personas que se quedan instaladas hasta incluso con la ropa que se usaba hace 40 años, con el peinado que se usaba hace 40 años, porque para ellos fue mejor ese tiempo. Pero, mi querida Wendy, ¿qué tan perjudicial es todo esto para nuestro avance? Fíjate, Leti, es bien interesante, tú dijiste hace un ratito y hablaste del miedo al cambio. Y quedarnos estancados en el pasado representa que hay un miedo no solamente al cambio, sino que hay una sensación de incertidumbre. Probablemente el pasado fue muy bueno, que de pronto pensamos o nos da miedo que el futuro o el presente no lo sea tanto y entonces mejor me quedo con el apego que siento al pasado, a las personas, a las situaciones, a las instituciones en las que trabajé. Y me da miedo como pensar que no se puede superar este pasado. Pero hay algunas causas que nos hacen vivir en este pasado y que es bien importante mencionarlas. Mira, Leti, en primer lugar está el tema de cuando nosotros estamos como muy viviendo en el pasado, quiere decir que hay pensamientos que no solamente son negativos, que además desempoderan, que además nos hacen sentir que no somos lo suficientemente o buenos o valientes o que merecemos amor. Y entonces estos pensamientos, como tú hablabas de esto, está rumeando, ¿no? Si yo estoy instalando en mi mente este pensamiento todo el tiempo, para empezar, mi energía está ahí. Y a lo que le doy energía, le doy vida. Ya. Entonces, si yo estoy constantemente metiendo pensamientos negativos o pensamientos desagradables del pasado o muy agradables del pasado, sigo viviendo ahí y esto me bloquea para vivir un mejor presente y para crear un mejor futuro también. Ok, fíjate que estás diciendo algo bien importante, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las personas prefieren estar ahí? ¿Qué es lo que pasa con sus vidas para no seguir avanzando y no dejar el pasado atrás? Esta pregunta es muy interesante y además la respuesta pues puede ser fuerte para algunas personas, pero tiene que ver con nuestra victimización. Ya. Tenemos una ganancia secundaria de vivir en el pasado. Y a lo mejor tú dices, es que lo quiero superar la muerte de un ser querido o quiero superar mi ruptura de pareja, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué ganancia estás teniendo con este pasado en el que estás anclado? Los demás te ven como el pobrecito o la pobrecita a la que le hicieron mucho daño. Los demás te cuidan y te proveen de cariño y de amor porque te tienen compasión. Ya. Tú solo te justificas para no hacer cosas mejores y buenas para ti porque te da flojera, porque tienes miedo y entonces dices, prefiero vivir del pasado y desde esta victimización, que es bien tentadora, a esforzarme un poquito para tener un mejor presente. Ya. Hay una ganancia secundaria y es inconsciente, Leti, no es que vayamos por el mundo, no todos, hay quienes sí, pero no es que todos vayamos por el mundo diciendo, quiero que me pobreteen o quiero que me tengan compasión o que me tengan lástima, pero me quedo ahí y me quedo cómodo. Yo tengo una frase que es cómodamente incómodo, porque estás cómodo porque no estás intentando cosas nuevas, pero estás incómodo porque no es la vida que quieres. Muy bien. En el caso, por ejemplo, bueno, acabas de hablar de estas personas que se victimizan, ¿verdad? Y que necesitan
la compasión, por eso se quedan ahí instalados. Pero aquellas que no, que siguen viviendo en el pasado y que siguen rumiando el pasado, pero están enojadas y que tienen muy mal carácter, ¿sí? Y que incluso te dicen, oye, esta persona antes no era así. ¿Qué le pasó? ¿Por qué cambió tanto? ¿Por qué caen ahora estas personas en este tipo de actitudes? O sea, ¿qué es lo que las lleva a caer en ese tipo de actitudes ya de enojo, de ira, de coraje, de amargura? Fíjate, Leti, otra de las causas que apareció por ahí ahorita en nuestra pantalla tiene que ver con el ambiente en el que nos desenvolvemos. Acuérdate que muchas cosas entran a nuestro inconsciente por lo que nos dicen de niños, de adolescentes, lo que percibimos, el trabajo, la familia, todos los ambientes. Y entonces este enojo del que tú me hablas, como este coraje hacia la vida, lo que hace es que cuando yo me voy a una emoción extrema, como el enojo o el coraje o el resentimiento, entonces me distraigo de todo lo demás porque muy seguramente no he trabajado mi interior como para desenvolverme en todas las emociones. Es decir, puedo estar contento, puedo estar alegre, puedo estar triste, puedo estar deprimido, puedo estar enojado, pero cuando me instalo en una emoción y en una conducta extrema, estoy hablando de que puede convertirse en algo patológico, o sea, me puede dar una depresión muy grande o crisis de ansiedades muy grandes. Y las causas es que esta situación de esta emoción extrema lo que hace es que a mí me pone en un estado de alerta todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estoy como viendo quién me quiere hacer daño, ya todo me lo tomo personal, ya estoy como bien instalado en este rol de todo el mundo está contra mí y esto también me hace una víctima. ¿Me explico? Estas situaciones de emociones extremas lo que hacen es desconectarnos de todo lo demás y soy el centro de atención porque ya sea por enojado, o por feliz, cuando hay personas que dicen, soy bien feliz y nada me pasa, ¿no? Y llamo mucho la atención. Una de las grandes causas es que los demás me observen, que los demás me presten atención, porque seguramente este coraje o este enojo es por algo o por alguien que me hizo sentir poco valioso, poco importante, o donde no me sentí bien o me sentí denigrado, etcétera, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con jalar atención de los demás. Vamos a hacer una pausa, mi querida Wendy, y vamos a hablar de las herramientas que podemos utilizar para dejar el pasado atrás, ¿sí? ¿Con qué tenemos que empezar? ¿Sí? Para dejarlo y para seguir avanzando, para cambiar, para vivir el presente y disfrutarlo también. Pero para eso se necesitan herramientas con las cuales podemos trabajar. Y esto nos vas a platicar después del corte. ¿Te parece? Hacemos la pausa y regresamos con más aquí en Info 7. Nada más para que usted se dé cuenta si usted vive en el pasado o no. Hace un momento yo estaba platicando con Wendy y le digo, oye, ¿cómo hay personas que siguen, pasan años y dicen, es que yo no he podido olvidar, es que yo todavía estoy esperando la llamada de mi ex desde hace 5 años? Sí, claro. O desde hace 10 años. Terminé con él, pero ¿sabes qué? Es que vi su Facebook, porque ya me di cuenta que tiene Facebook y está solo. Posiblemente me va a hablar y están esperando a que les hable 5 o 10 años después. Eso es vivir en el pasado, Wendy. Sí, claro. Comentábamos ahorita, a ver, escuchar una canción y acordarte de alguien es vivir en el pasado. No. No, es un recuerdo. No, ese es un recuerdo, exactamente. Cuando vives anclado al pasado es que hay una conducta, hay un impulso después del recuerdo. Lo busco en Facebook, le quiero llamar y entonces quiero ver que si está en línea o quiero ver o quiero pasar por su casa. Cualquier cosa que después del recuerdo, cualquier impulso que me haga tener una conducta, entonces sí es quererme conectar de nuevo con el pasado y estar anclado ahí como por esta esperanza de la que tú hablas, ¿no? Sí. Y Leti, fíjate que hay 3 cosas que podemos hacer para empezar a trabajar este tema del pasado, de impulsarnos hacia un buen presente y un mejor futuro. En primer lugar, fíjate que tenemos que ver el tema de el ambiente en el que nos desenvolvimos, que ya hablamos en la primera recomendación.
Necesitamos meterle a nuestro inconsciente los mensajes adecuados. ¿Qué tiene que ver con el ambiente que hablamos en las causas? Que a veces mi papá, mi mamá, mi pareja, mi familia, mis amigos me dijeron: tú no puedes, tú no eres para eso, a ti no se te da, las mujeres o los hombres como tú no son para este tipo de cosas. Y todos estos mensajes inconscientes los trasladamos al presente y entonces vivimos un presente que tiene que ver con estos introyectos, decimos en psicología, que son las cosas que vamos aprendiendo y que a veces no nos damos cuenta, y entonces decimos: nunca voy a poder superar a mi ex, yo no me voy a poder volver a casar, porque ya alguien en el pasado me dijo que yo no podía, que yo no era capaz, que nadie me iba a querer, que no era lo suficientemente valioso o valiosa, que esto no es para mí, que ir a un país diferente a estudiar no es para mí. Entonces me quedo con aquella universidad o aquella escuelita en la que yo era feliz, porque yo siento o creo que no puedo. Entonces, súper importante, dale a tu inconsciente los mensajes adecuados. Un ejemplo: estoy en un proceso, el cambio es para mí, en este momento tal vez no me sienta capaz, pero sé que puedo. O sea, y tiene que ver con el segundo punto, ten compasión. Hay una película de Julia Roberts que se llama Comer, Amar, Rezar. Así es. Que cuando ella está aprendiendo italiano, su maestro le dice, ella se desespera y le dice: es que no puedo. Y el maestro le dice: tranquila, Liz, debes ser compasiva contigo cuando estás aprendiendo algo nuevo. Entonces, si el pasado, claro, si el pasado te tiene anclado por años, no lo vas a poder superar en 3 minutos o en 3 días o la próxima semana. Entonces, ten calma, estás en un proceso. Y lo último y no menos importante, rodéate de gente, situaciones e instituciones que sean inspiradoras. Porque si a ti de pronto se te atora algo con el pasado, pero tú ves que tu amiga pudo, que tu comadre también fue valiente, que tu compadre se superó, que la personalidad a la que admiras en las redes o en la tele también lo está haciendo, entonces nuestras neuronas espejo actúan queriendo imitar esa conducta. Extraordinario. Yo también quiero y yo también puedo. Muy bien. Fíjate, tenemos por aquí: hola, buenos días. Mi pasado fue muy feo. Sufrí una violación. Y cuando me comprometo con una persona, siempre estamos en peleas. No vivo bien con mis parejas, pero yo siento que mi pasado lo superé, pero a la vez me afecta. Es bien importante. Este es un suceso traumático. Y si el suceso traumático no se trató y no se superó, ojo, tener una vida funcional, voy, vengo, trabajo, como, me baño, estoy con mi familia, no es señal de que el trauma está superado. Podemos decir: como soy funcional, pues ya pasó. Pero si me hace disfuncional en un área de mi vida, en el trabajo, con mi pareja, con mi familia, entonces hay que recibir ayuda psicológica. Otra vez, hablando del inconsciente, se nos quedan muchas cosas que no nos damos cuenta y que esas son las que hay que destrabar para poder mejorar nuestras relaciones. Aquí ella necesita terapia. Seguramente sí. Un trauma tan importante como una violación no es un tema de leer un libro o de escuchar podcast y con eso lo vas a superar. O si tuviste ayuda psicológica, a lo mejor faltó algo en el proceso. Hay que seguir con la terapia. Y hay que continuar para, en psicología decimos, para redefinir y reencuadrar el suceso y así poderlo superar. Muy bien. Mi querida Wendy, muchísimas gracias. Tus redes sociales, por favor, corazón. @Wendy Requenes en Instagram y @Wendy Requenes psicóloga en TikTok. Por ahí nos vemos y nos leemos con mucho gusto. Te agradezco bastante. Gracias. Muchas bendiciones, mi querida Wendy. Gracias.